Tomar la iniciativa de realizar nuestro propio ensamble, aunque es un excelente camino para definir las exigencias necesarias detrás de cada componente, también es un proceso que genera bastantes dudas, sobre todo ante la compatibilidad y el soporte propio de cada pieza que estemos añadiendo a nuestra construcción. Y entre estas surge una de las dudas más relevantes: ¿es mi procesador compatible ante la placa base que seleccioné? Y precisamente ante dicha pregunta, este video llegaría como solución para que puedas determinar si hiciste una buena elección. Pero antes de todo, recuerda que si te sirve este video, puedes apoyar al canal realizando tus compras desde Amazon a través del enlace en la descripción ante los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate. La forma más sencilla de saber si nuestro procesador es compatible. Realmente en cuestiones como estas, hoy en día no hay mucho misterio al comprobar si una placa base es compatible con nuestro procesador. En cierta parte, una confirmación rápida y precisa no la dará directamente cada placa, ya que se añade un apartado específico donde podrías ver los procesadores compatibles. Simplemente con el modelo que tengas en mente, independiente de la compañía, debes dirigirte a la página oficial de ese producto, y acto seguido de esto, hacia soporte y finalmente buscar el soporte para CPU o compatibilidad. Y listo, así te arrojará toda la lista de procesadores que son compatibles con esa placa base. Cualquier CPU dentro de esa lista tendría el soporte. Como ves, es algo muy sencillo en la actualidad, inclusive tienes herramientas como PC Park con la que vas a poder evaluar todo el ensamble por completo, y donde al seleccionar una CPU X, eventualmente te va a filtrar todas las placas base que tienes a disposición para darle soporte a esa CPU. Y si es tan simple, entonces, ¿qué sentido tendría este video? Pues en primer lugar, conocer eso, que puede que no lo supieses si estás iniciando con tu construcción, pero el resto del contenido estará enfocado en confirmaciones de si realmente la compatibilidad se cumple, en el sentido de que sepas realmente por qué son compatibles estos componentes, cómo encontrar más modelos compatibles, además de otros dilemas que surgen como las actualizaciones de BIOS para muchas de esas placas. Así que aunque este primer apartado es una medida fácil, precisa y ya te da soluciones a tus dudas, también te recomendaría seguir viendo este video para darle mayor precisión a lo ya mencionado. Primera comprobación: socket. Realmente el añadido más relevante que debes cuestionar para la compatibilidad de estos productos es el socket. A términos simples, el socket es una pieza de anclaje entre el procesador y la placa, la cual va a tener un formato y estructura que tan solo se va a complementar si es que ambas piezas son compatibles. Cierta parte lo puedes ver como dos piezas de Lego que tan solo se van a unir si es que se mantiene la misma forma, o en este caso socket, y aquello sería nuestro primer indicio entre la compatibilidad de los productos. De esa manera es determinar si ambos productos, tanto la placa base como el procesador, tienen el mismo socket. ¿Y cómo hacemos esto? Directamente mirando las especificaciones de la placa y el procesador. Un ejemplo con modelos recientes, con placas como Z790 Tomahawk y el procesador Intel i7 13700K, donde dirigiéndonos a las especificaciones directas de procesador, puedes ver que este dispone del socket LGA 1700, tal cual como al mirar en las especificaciones de la placa, que también nos indicaría lo mismo. Mismo efecto desde el lado de AMD, a través de un procesador como el Ryzen 5 7600X y la placa B650A Gaming, donde veremos lo mismo, un socket AM5 tanto para la placa como el procesador. Si esto no llegase a ser igual, no hay forma alguna de que se dé compatibilidad entre la placa y el procesador. De ahí que, por ejemplo, dudas válidas que en algunas ocasiones me llegan, como el que si es posible emparejar una placa de AMD con un procesador en Intel, sea algo imposible. No solo porque van a ser, entre comillas, distintas tecnologías, sino que realmente ni físicamente sea la posibilidad de tales combinaciones. Así que esta sería nuestra primera confirmación, pero una de las más fuertes realmente. El socket prácticamente determina todo. Si el socket es el mismo entre el procesador y la placa, a priori la compatibilidad es fija, tendrás el soporte entre esos componentes. Lo único extra que tendrás que ver es si la generación de ese procesador que intentas añadir se menciona dentro de las especificaciones de la placa, y es lo que vamos a averiguar en el próximo apartado. Generación de tu procesador. Es importante saber a qué generación pertenece el procesador que seleccionaste, ya que este, junto al socket, te confirma la compatibilidad. Te digo esto porque hay casos donde se puede presentar el mismo socket, pero no se hará la compatibilidad si es que no se admite la generación. Dichos casos son más del pasado, por ejemplo lo que pasó con el chipset B460 y B560, donde a pesar de contar con el mismo socket, tan solo los chipset B560 dieron compatibilidad a la 11ª generación. En ese sentido, la pregunta sería: ¿cómo sabemos a qué generación pertenece nuestra CPU?
y esto realmente es muy fácil. El proceso prácticamente solo depende del nombre del producto. Ejemplo, Ryzen 7 7800X3D, donde Ryzen 7 es directamente el nombre y línea de producto, pero esos números que se dan a continuación de esto es lo que nos interesa, siendo el primer número dentro de estos la generación, en este caso 7, que indica que pertenece a Ryzen 7000. Y esto pasa igual por debajo de estas generaciones, por ejemplo con un Ryzen 9 5950X, ese 5 inicial indica que estarías dentro de Ryzen 5000. Dentro de Intel es igual, solo que aquí ya se sobrepasa la 10ª generación, por ende son los dos primeros dígitos los que nos indican la generación. Un Intel i5 14600K nos indica que por ese 14 pertenece a la 14ª generación. Un Intel i9 13900K se anuncia como un producto de la 13ª generación y así para cualquier procesador. Nuevamente, no hay misterio alguno para conocer esto, pero sí sería relevante. Sabiendo la generación y aunque ya sepamos que nuestro socket es el mismo entre la placa y el procesador, el próximo paso será verificar en las especificaciones de la placa si es que se da soporte directamente a la generación de procesador que intentamos añadir. Si esto se cumple, ahora sí que podríamos decir que dimos confirmación a esa compatibilidad. Por ejemplo, una placa B550 Tomahawk Max mantiene el mismo socket con un Ryzen 9 5900X, que sería AM4. Y aparte en las especificaciones nos indica que es compatible con Ryzen 5000, por ende se cumplen las dos sentencias y tendrías dicha compatibilidad. También hay algo aquí que aclarar y es que a veces en esas especificaciones puede que la placa no muestre la generación de nuestro procesador y es normal si es que la placa salió para una generación anterior al procesador en cuestión. Pero en ese caso debes recurrir a lo mencionado al inicio ante aquella página de compatibilidad. Si ahí sale la CPU que buscas y confirmaste el socket, pues serán productos compatibles, pero es probable que vas a actualizar la BIOS de tu placa base y aquello lo estaremos analizando más adelante. Comprobaciones extra, chipset. Algo importante que debes conocer y que viene atado a cada placa base sería su chipset, el cual hemos nombrado en varias ocasiones en este video. La funcionalidad del mismo realmente no interesa en esta ocasión, pero sí que puede ser relevante en la compatibilidad, ya que también sería una forma de dar confirmación extra. ¿Y cómo sabemos el chipset al que pertenece la placa? Simplemente mirando el nombre del modelo en cuestión. Un ejemplo de MSI MPG B550 Gaming Plus. Ese B550 es precisamente su chipset, es muy fácil de identificar y no tiene misterio alguno. Gigabyte Z790 Gaming Edge, el Z790 sería su chipset. Asus Prime H610ME, SH610 es su chipset. Siempre es la misma nomenclatura, una letra que marca la gama de esa línea de placas, seguido por los números de la generación a los que pertenece. Y así tal cual para cualquier modelo. Esto nos serviría por una razón, y es que asimismo se facilita el encontrar más placas base compatibles. Tan solo mirando directamente modelos con el chipset Z790, B760, X570, etc. Además de también ser una referencia más clara sin que te pongas a ver los sockets. ¿Y cómo sabemos qué chipset necesita cada procesador? Pues esto se vería en las especificaciones de los mismos. Un ejemplo, un 13900K podrías ver en el apartado de productos compatibles los chipsets que tienes a disposición y a través de estos mismos debes buscar las placas o si es que ya identificaste que una X placa es compatible por su socket, pues de igual manera todos esos modelos del mismo chipset serían compatibles. Y esto no solo es importante para identificar de una forma más fácil varios modelos de placas base que serán compatibles, sino que también nos dará un indicio de si tendremos que actualizar la BIOS para dar soporte a esta CPU y precisamente es lo que tocaremos a continuación. ¿En qué momento tendrás que actualizar la BIOS de tu placa base? Saber en qué momento debes actualizar una BIOS de una placa base se puede averiguar de varias formas, pero precisamente debes tener en cuenta la generación de procesador y el chipset de la placa que tengas en mente. Con eso podemos evaluar algo, y son los años en los que salieron estos productos para saber si es necesario actualizar la BIOS. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente escogemos el procesador en cuestión, un ejemplo un i7 13700K, te vas a una página como Gitopia que te da información de esos productos o en las especificaciones en la página oficial y miras la fecha en la que se lanzó este procesador, en este caso octubre de 2022, la tienes en cuenta y desde la misma página buscas el chipset, para este ejemplo digamos una placa perteneciente a Z690, mira su fecha y vemos que también se lanza dentro de octubre, pero en 2021.
Es decir, el chipset y las placas en el mismo salieron un año antes de que llegase ese procesador. Lo mismo nos indica que debemos actualizar la BIOS, ya que ese chipset en realidad se lanzó para una generación anterior. Otra forma de comprobarlo, te vas directamente a las especificaciones de la placa, en este caso Z690 Force, y verás que te dice lo mismo, que tiene soporte, pero para la duodécima generación, no para la decimotercera, que es el procesador que estamos poniendo de ejemplo. Pero aún así siguen siendo productos compatibles. Lo único que te indica eso es que tendrás que actualizar la BIOS. Aquí la cuestión es buscar una placa dentro de un chipset que haya salido al mismo tiempo con el procesador o posterior a este. Por ejemplo, placas en Z790 que salieron también en octubre de 2022, misma fecha de C13700K, y por ende, en este caso, no deberías actualizar la BIOS. Ahora un ejemplo desde AMD, a través de un procesador como el Ryzen 7 5700X. Ve su fecha y se encuentra en marzo de 2022. Te vas a una placa en un chipset X570, el cual salió en julio de 2019. Así que el chipset salió antes del procesador, por ende tienes que actualizar la BIOS. De igual manera, ante sus especificaciones y en la caja de productos se anuncia que tiene soporte hasta la generación 3000, siendo en este caso la 5000 la que nos interesa. De nuevo, por socket y chipset siguen siendo compatibles, pero debes actualizar la BIOS. Una tercera forma de comprobar es en la página de los procesadores compatibles, que aparte de mostrarte eso, también te enseña qué BIOS debe tener el procesador que intentas añadir. Aquí, como ya miramos que el soporte llega hasta Ryzen 3000, pues buscamos un procesador dentro de esa generación. Miramos qué BIOS tiene y si la misma discrepa con respecto al procesador que intentas añadir, tendrás que actualizar la BIOS. Lo aconsejable aquí sería unir cada punto que te di para saber si será necesario actualizar esa BIOS, y sobre todo lo mencionado con los años, que sería lo que mejor funcionaría. Eso sí, no en todos los casos se va a cumplir, ya que así como este es un indicativo fuerte, hay otros factores extra que se salen de esta norma, como el que la compañía hubiese decidido eventualmente dar el soporte desde fábrica, factor que se anunciaría en la página. Y esto es cierto, pero se refiere más a que su último lote de placas ya viene con su BIOS actualizada para dar soporte. Sin embargo, por tu cuenta no puedes saber si la placa que te venden pertenece a ese lote o uno anterior a ese que no tienen su BIOS actualizada. Desde el mismo sentido, tu vendedor directamente podría hacer el proceso de actualización, pero evidentemente es algo que no te puedo confirmar. Y tal cual como te digo esto, hay otros modelos que se salen de todo lo mencionado, que serían segundas versiones de algunas de estas alternativas. Estos son casos específicos donde normalmente se etiquetan las diferencias, pero que evidentemente se van a salir de los puntos a evaluar mencionados. Así que esa idea central del año en el que salen los productos es la forma más acertada que te puedo brindar, junto a mirar las especificaciones de la placa en cuanto a qué se anuncia en la misma. De resto, ante el desorden por tantos modelos, no hay una información de mayor precisión con la que te puedas fijar sobre si una placa necesita actualización o no. Pero sí hay algo que te quiero mencionar y por lo cual no te debería importar todo esto. Utilidades para actualizar la BIOS. Evidentemente todo lo que te describí en el anterior apartado demuestra que lo de las actualizaciones de BIOS es un problema molesto, ya que muchas veces ni podemos confirmar si realmente tendremos que actualizar esta. Y el gran problema es que es necesario otro procesador de una generación que sí esté admitiendo la placa para realizar la actualización de BIOS. Y es una problemática que evidentemente conocían las compañías, por ende se trajo una solución que en este caso fueron las utilidades para actualización de BIOS sin contar con otra CPU. Dicha utilidad tiene distintos nombres dependiendo de la compañía: QFlash Plus Button en Gigabyte, BIOS Flashback Button dentro de Asus y ASRock y Flash BIOS Button en MSI. Tan solo debes buscar la palabra flash dentro de las especificaciones de la placa y mirar que corresponda a dicha utilidad. Físicamente también podrías verla en el backplate del interior del tablero. La ventaja con esto es que tan solo necesitarás de un pendrive con la BIOS para realizar el proceso de actualización. Tienes un video detallado en el canal si tienes más dudas adicionales. Pero a lo que voy con esto es que si no pudiste confirmar el que tu placa venga con la BIOS actualizada de fábrica o simplemente sea necesario actualizar esta, gracias a utilidades como esas, no sería realmente un problema. Así que lo mejor que te puedo recomendar es que busques placas con dicha utilidad y te deshagas de ese problema. Conclusión y ejemplos puntuales. Aquí ya no hay mucho más que decir y lo que realmente te quiero brindar al final de este video son ejemplos paso a paso con toda la información brindada tanto en productos de AMD como en Intel. En este caso para AMD escogeremos la placa B550F Gaming y el procesador 5800X3D. Lo primero es hacerlo más fácil, irte a la página oficial de la placa y ante el añadido de soporte y soporte para CPU y ver si se encuentra el procesador en cuestión. Listo, te confirmaría que son productos compatibles.
¿Quieres una confirmación extra? Busca qué socket tienen estos productos. Te indicaría que es AM4 en ambos casos. Segunda confirmación que puedes tener. Tercera confirmación, mira las especificaciones de la placa para saber si se da soporte a la generación de tu procesador, que en este caso se cumple, ya que sería Ryzen 5000. Desde ahí puedes hacer más confirmaciones extra, pero realmente ya no serían necesarias. Pero por si las dudas, miras nuevamente en las especificaciones, pero en este caso de la CPU y ante los chipsets compatibles, donde notarás que V550 está dentro de esos chipsets, otra confirmación extra que tendrías de tu mano. Listo, es imposible que no sean compatibles estos productos. Por último, mira las actualizaciones de BIOS, miras el año en el que salió el chipset de procesador desde Gittopia. El chipset salió primero que procesador, así que tendrías que actualizar esa BIOS. Pero hiciste una buena elección y la placa tiene BIOS Flashback Button, así que no será necesario tener otro procesador para realizar ese proceso. Ahora para Intel, la placa sería Z790 Tomahawk y el procesador el 14700K. Miras el soporte completo de la placa y ahí está ese 14700K. Puedes seguir confirmando que tenga el mismo socket y se acepte la generación, aunque realmente ya no sería necesario, aunque eso sí se cumpliría todo. Esos son solo extras, realmente desde el inicio es fijo que se dé el soporte tan solo mirando el que la placa lo confirme. Por último, mira las actualizaciones de BIOS, sabiendo que el chipset salió un año antes que el procesador, por lo cual es probable que necesites actualizar la BIOS. Pero tienes Flash BIOS Button en cualquier caso. A través de este proceso resuelves fácilmente tus dudas, aunque eso sí, te diría que garantizar el que un procesador es compatible con una placa no demuestra que dicha placa sea la mejor opción, ya que por ejemplo un modelo tan simple como una H610MC2H, que es un producto de la menor gama, es compatible con el 14900K. Y sí que lo es, de hecho es factible hacer tales combinaciones, pero evidentemente estaremos forzando de más esa placa base, o si no es el caso, para contrarrestar el que no se fuerce el VRM de esa placa, es posible que tu procesador baje las frecuencias y empeore su rendimiento. Claro, estos son ejemplos extremos, pero sí es una forma en la cual te diría que trates de equilibrar los componentes. Tampoco es que vayas a gastar de más, pero sí mantener un equilibrio. De igual manera, casi que todas las placas del mercado en la actualidad tienen un análisis dentro de ese canal, por si buscas información más precisa. Y además de que vas a poder encontrar recomendaciones ante las mejores placas base dependiendo del procesador para que realices la mejor elección para tu ensamble. Y recuerda que si te sirvió este video, puedes apoyar el canal realizando tus compras desde Amazon a través del enlace de la descripción ante los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate.